Cordial y afectuoso saludo a quienes se conectan con la señal de televisión de CTV Barranquilla y su programa El Termómetro. Como siempre, es un verdadero placer estar con ustedes para analizar los grandes temas de la actualidad informativa local, regional, nacional e internacional. Saludamos a los internautas que se conectan con nosotros a través de las redes sociales y las diferentes plataformas por medio de las cuales podemos estar en comunicación, especialmente a quienes nos ven a nivel mundial a través de la plataforma Roku y otras actividades propias del streaming y los medios en los diferentes cable operadores que tienen nuestra señal de televisión. Hoy la atención mundial está en un proceso eleccionario que se adelantará en América Latina el próximo domingo. El gigante de Norteamérica, México, el país que tiene el mayor número de hispanohablantes en nuestro hemisferio, acudirá a las urnas con un panorama polarizado propio de esa división entre izquierdas y derechas tan características ya en el escenario global, pero con muchísima expectativa por lo que pueda suceder. La pregunta es, ¿se conservará el modelo de gobierno instaurado por Andrés Manuel López Obrador y su partido Morena, llevando al poder a una sucesora de su entraña, quien además comparte su ideología y su postura política, o se abre un escenario para el cambio propio del desgaste del ejercicio de gobierno y del descenso en la popularidad del presidente de México? Es un asunto que va a tener un impacto sin duda alguna en toda América Latina y en el mundo. México es un país que tiene una tradición cultural que ha logrado promover a escala global. En cualquier país de habla no hispana hay un centro de cultura mexicano dedicado a promover no solo los valores, y esto debemos destacarlo, y la cultura de México, sino también a enseñar el idioma español y, por supuesto, con una gran producción bibliográfica, con el Fondo de Cultura Económica en muchos lugares del mundo y otras actividades culturales que destacan sus tradiciones, sus principios, su cultura y sus valores, desde el mariachi hasta su comida. Ese ejemplo deberían seguirlo muchas naciones latinoamericanas, en las que la presencia de nuestros agentes diplomáticos parecieran estar destinadas a otros resortes. Tal vez también en el marco de esa mala cultura de las cuotas burocráticas, la diplomacia latinoamericana tiene mucho que aprenderle a México. Y más allá del impacto económico que pueda tener esta elección, considerando que es un país petrolero con una amplísima capacidad comercial y geopolítica, hoy vamos a analizar con un equipo de expertos cómo está el escenario electoral en México. Y para empezar e ilustrarnos sobre el sistema electoral mexicano y sobre las posibilidades que anuncian ya un número importante de encuestadoras de qué es lo que puede pasar en México, hay un invitado muy especial. Está con nosotros el doctor Benjamín Gálvez. Benjamín Gálvez es mexicano, administrador público, investigador, profesor universitario, con una destacada trayectoria en el universo académico y también en el análisis político. Benjamín Gálvez, de México, bienvenido nuevamente al Termómetro. Muchas gracias por estar con nosotros en CTV Barranquilla y cuéntenos cómo está el escenario electoral en su país. ¿Será que Andrés Manuel López Obrador logra colocar una sucesora? Porque los dos o las dos principales candidatas, aunque hay tres en carrera junto con otros candidatos, son mujeres.
Estaríamos hablando de la primera presidenta mujer en México. Doctor Gálvez, cuéntenos cómo sería ese escenario y qué está pasando en México en este momento entre la incertidumbre y la expectativa. Muchas gracias, Julio, de nuevo por la invitación. Saludo con aprecio a los colegas por ahí, a Vicente, a Jesús. Disculpa que no recuerde el nombre de la colega. ¿Cómo se llama? No se me grabó. Tranquilo, doctor, adelante. Ahorita presentaremos a los invitados. Muy bien. Bueno, mira, el escenario es candente. Aparte del calor infame que estamos padeciendo en la mitad del país, ya ahorita la mayoría de los candidatos, pues algunos cierran campaña hoy, otros mañana, y pues ya como marca la ley, ya nadie puede hacer campaña ni proselitismo, etcétera. Hay una serie de reglas que hay que cumplir. Tenemos por primera vez la oportunidad, como tú bien decías, de que haya una presidenta mujer, que puede ser Xóchitl Gálvez o puede ser Claudia Sheinbaum. Entre ellas dos está la primera realidad, que se trataría ya de una mujer por primera vez, gobernada en el país de México. Y un tercer candidato es Sergio Álvarez Maínez, del Movimiento Ciudadano, así se llama el partido político que lo arropa. Y pues la verdad sería un gran milagro que él llegue a obtener también el triunfo, pero se duda mucho porque su porcentaje ahorita de aprobación y aceptación pues es bajo, ¿no? Estamos hablando de quizá un 15 a 20% más o menos. Y bueno, te diré que tanto Claudia como Xóchitl tienen mucha experiencia en el servicio público. Empiezo por Xóchitl. Xóchitl es una mujer muy humana, es una mujer de mucho carácter, es una mujer de mucho trabajo, muy humana, proviene de una condición humilde del estado de Hidalgo y pues se ha formado poco a poco en el partido que la vio, digamos, debutar, el Partido Acción Nacional, pero ahora hay una coalición de 4 partidos, que es el PAN, el PRD, Partido de Revolución Democrática, el PRI, que es el Partido de la Revolucionaria Institucional, quien ha gobernado por más tiempo a México hasta el año 2000, cuando llega por primera vez la figura de Vicente Fox, que ahí únicamente fue el partido del PAN. Después Felipe Calderón, en el 2006, también del PAN, vuelve a ganar. Y el 2012 regresa el PRI, el partido hegemónico, con Enrique Peña Nieto al frente. Y ya el 2018 llega Morena, el Movimiento de Regeneración Nacional, liderado por Andrés Manuel López Obrador, actual presidente. Y bueno, empieza, digamos, un cambio ahí de color en la República Mexicana. Muchos estados se pintan de color vino tinto, o no es vino tinto, es como un café oscuro, algo así. Y el Congreso, pues igual, está ampliamente equilibrado por tanto de Morena como de la coalición que ya mencioné, el actual que está por salir. Paso con Claudia Sheinbaum. Claudia Sheinbaum es una mujer científica, es académica, tiene mucha experiencia en el área del clima, del ambiente. Ella es ecologista 100%, conoce muy bien lo que es las regiones del país en cuanto a energía, que es un tema ahorita pues preocupante también. Estamos en una crisis hídrica. En el país no ha llovido lo suficiente, esperamos que ya empiece a llover. Ya en algunos estados llovió, pero el agua hace falta para todos. Entonces ella conoce muy bien esos temas y como tú bien decías, proviene de esa corriente, de la corriente de Andrés Manuel López Obrador. Desde hace ya pues algunos años ella debutó desde que era estudiante en la UNAM, ya era líder estudiantil
y pues ha venido formando. Su última experiencia ella fue jefa de gobierno de la Ciudad de México, que equivale a un estado o un departamento de Colombia, por ejemplo, que fue el último en declararse estado, un estado más. Por eso somos 32 ahora. Éramos 31 estados más el Distrito Federal, pero ya constitucionalmente el Congreso lo avaló y lo convirtió en un estado más. Entonces, entre ellas dos está el mayor número de votos. Tanto una como la otra tienen la posibilidad, porque pues no se sabe qué vaya a pasar el domingo 2 de junio. Todo apunta a que Claudia puede ser la virtual ganadora, pero Xochitl también tiene su posibilidad. Entonces, hay que esperar el domingo hasta las 6 de la tarde, que es cuando se cierran las casillas acá en México. Y como te decía, México tiene 3 usos horarios. En algunos estados van a cerrar más temprano, en otros estados apenas van a ser las 4 y en otros estados apenas van a ser las 5. Entonces, existe el famoso PREP, que es el programa de resultados electorales preliminares, que es el que da a conocer ya la tendencia. Se hace un conteo de miles de votos y pasadas las 6 de la tarde, ya más o menos ellos indican quién es la virtual ganadora, aunque todavía falten muchos votos por contar, porque pues México es un país enorme, somos 125 millones de mexicanos y pues como te decía, en algunos estados no se cierran las casillas al mismo tiempo por los usos horarios que tenemos. En cuanto a Sergio Álvarez Maínez, pues es una persona muy joven, primera vez que participa en una contienda hacia la presidencia de la República. Anteriormente era diputado federal por el estado de Zacatecas y él ha visitado todas las universidades públicas y privadas del país. La mayor parte de su cargada política es joven. Se espera que sea un voto muy joven en esta ocasión y ahí es donde él puede dar un brinco a lo que fue la experiencia anterior, que también fueron solos como partido, logrando únicamente el 6% de la votación a nivel nacional, pero se espera que hoy sea más abrumadora, ¿no? Entonces, pues el resultado puede ser Claudia Sheinbaum, primer lugar, segundo lugar Xochitl y tercer lugar Sergio Álvarez Maínez. O lo contrario, Xochitl Gálvez, Claudia Sheinbaum y al final otra vez Sergio Álvarez Maínez. Esa es la tendencia hasta hoy, que creo que puede prevalecer hasta el domingo. Vamos a ver qué pasa. Ya les comento a todos, los presidiarios que actualmente están condenados en las cárceles ya votaron hace una semana, fueron 3,000 internos e internas que votaron ya por anticipado en las cárceles de México. Y en varios de los países donde tenemos la embajada y algunos consulados, ahí va a ser también la elección el domingo por los mexicanos que estamos o que residen o que por alguna razón tienen que estar en el exterior. También esa forma va a ser para votar. Interesante el ejercicio electoral que adelanta México, como quiera que es una elección única. No solamente se elige al presidente de la República, sino también a los alcaldes, a los gobernadores, al Congreso, con excepción del estado de Sinaloa. Nos explicaba el doctor Gálvez fuera de cámaras que tiene un periodo diferente del nacional, pero cuéntenos. Ese sistema de casillas electorales es una elección compleja. Llega el ciudadano a votar y cuántas tarjetas tiene que marcar, porque es solamente el alcalde o también los consejos municipales del alcalde y del gobernador. Exacto. Las boletas que le entregan a uno vienen ahí mismo señalado el partido de la persona que lo representa, desde presidente de la República, senadores en ese estado, diputados federales, que los dos conforman el Congreso de la Unión. En el caso de los que van a ser gobernadores, también aparece la persona, el nombre del partido, y ahí mismo las alcaldías.
y junto al alcalde, al candidato o a candidata a alcalde, aparecen los nombres de los concejales o regidores que le decimos en México que ocuparían el cabildo. Y aparte el Congreso local, porque como tú dices, es una elección pues grande, porque está en juego la mayor parte del país, desde la presidencia hasta los últimos puestos locales. Solamente 9 estados van a elegir nuevos gobernadores o gobernadoras, porque en el caso de México se modificó la ley electoral, por lo tanto cada partido propone 50% hombres, 50% mujeres, respetando la equidad de género. Así está. Los partidos proponen el 50% de sus candidatos hombres y el 50% de sus candidatas mujeres. Y la casilla... Importante. Perdón. Sí. Cuéntenos la casilla. La casilla se abre a las 8 de la mañana. Ahí participan personas que fueron seleccionadas al azar de acuerdo al Instituto Nacional Electoral. A este ejercicio se le llama insaculación, porque ellos al azar eligieron nombres y les llamaron. Es un deber cívico participar en las elecciones de esa manera también, no solamente ser votado, como tenemos derecho a votar. Las casillas son integradas por personas de diferente color, de diferente sexo, todo es indistinto, para que no haya malentendidos o que cierta casilla únicamente participó para un solo partido. No, nadie se conoce, es más, o se conocieron días antes que ya los capacitaron de cómo trabajar, desde cómo armar la casilla y cómo trabajar ya en lo que son las boletas, ¿no? Allá le llamamos boletas a las hojas que te dan y que tú marcas dentro de un pequeño, digamos, como un cubículo, pero apenas cabe la persona y nadie te está viendo. Marcas, doblas, te sales y vas y depositas a la urna que te corresponda o donde elegiste a la persona. Así es el protocolo, digamos, de cómo votar en México. Muchas gracias por esta ilustración, doctor Benjamín Gálvez. Lo cierto es que el impacto de esta elección en el continente y en el mundo será significativo, no solo por un hecho histórico, y es que 2 mujeres por primera vez van liderando el promedio en todas las encuestas, sino porque sería además la segunda o el segundo presidente de México en caso de ganar la izquierda en el ejercicio del poder de Andrés Manuel López Obrador, o una figura de cambio. Está con nosotros desde la ciudad de Miami, en los Estados Unidos, en el sur de la Florida, Tati Enríquez. México es un país que tiene una relación muy importante e histórica, no solo con la Florida y con los Estados Unidos, sino con toda la región, pero el impacto de la comunidad mexicana en los Estados Unidos es muy importante, es la mayor cantidad de población migrante que reside en toda la Unión Americana. Tati Enríquez es comunicadora social, relacionista público, directora del programa El Despertador por Oasis Radio del grupo Salem en el sur de la Florida, entre otras dignidades, y por supuesto es colaboradora de este programa habitualmente los miércoles en este espacio internacional. Tati, cuéntenos, ¿cuál ha sido el impacto y el efecto de esta elección? ¿Algún pronóstico? Porque usted parece que tuviera la bola de cristal cuando anunció que iba a ganar Milei y estaba por debajo en las encuestas. ¿Va a haber una mujer en México o a lo mejor usted tiene la bolita y gana el hombre que va de tercero? Que ahorita lo vamos a mencionar. Ya lo mencionó el doctor Benjamín Gálvez. Cuéntenos. Mujer, definitivamente, con los saludos para todos los panelistas y por supuesto para la audiencia espectacular del termómetro que nos ve a través de CTV Barranquilla, en todo el Caribe y por supuesto a través del streaming en todas partes del mundo. En esta oportunidad el tema sí está bastante complejo, porque le voy a decir algo, doctor Enrique, los años en que Estados Unidos quería que México fuera
un país seguro, un país estable, esos años ya terminaron. Ahora Estados Unidos está pretendiendo que México sea un país con una muy buena política pública. Y es que en el año 2023 México se convirtió en uno de los países fuertes a nivel comercial, mucho más allá de China y Canadá. Y esto se ha debido, y esto es algo, un análisis muy personal, que creo que se ha debido al tema geopolítico que incluye, entre esas cosas, la pandemia ya olvidada, por supuesto, las transacciones comerciales con China, puesto que algo se ha desaparecido con respecto al expresidente Donald Trump, la guerra en Ucrania, hoy día la guerra que también se está viviendo en Israel. O sea, yo considero que todo eso tiene muchísimo que ver con el tema de las elecciones en México y mucho tiene que ver ese ojo puesto en unas elecciones históricas que se está llevando en México en este momento. Mujer definitivamente es la que va a quedar, esperamos que no sea esta Claudia, que es pues la carta de Andrés Manuel López Obrador. Quizás Xochitl pudiera ser esa candidata que pudiera ostentar esa silla importante gubernamental, y lo digo así como medio entre aguas, entre tintas, porque hay un acuerdo entre Estados Unidos y México, que incluye Canadá, que es el famoso TMEC. En este TMEC, que incluye muchísimo acuerdo comercial y económico, que es uno de los puntos fundamentales en donde los Estados Unidos están revisando o mirando las elecciones, incluye los derechos humanos, incluye el maltrato a los periodistas, incluye el asesinato que ha crecido abismalmente con personajes políticos de los últimos tiempos, y esto pues ha causado que Estados Unidos demande a México. Ahora bien, esa demanda no ha avanzado porque hay un tema migratorio y de fentanilo en la frontera que ha tratado Andrés Manuel López Obrador de manejar, pero es absolutamente un desastre. Y las candidatas, hablando de las dos mujeres, Xochitl y Claudia, no están viendo como, nosotros acá en los Estados Unidos no estamos viendo fuerte el discurso en esos dos puntos, tanto migratorio como del fentanilo, que afectan directamente a el país norteamericano. Así que nosotros estamos viendo con una lupa bien ahí afinadita a ver qué es lo que ocurre, porque de frente cualquiera de quien quede como presidente de México va a tener que afrontar esa demanda, y sobre todo que aquí tenemos elecciones, así que también va a depender cómo se maneja ese tema del TMEC, ya sea por Biden, que lo ha manejado muy mal, o sea por Trump, que tampoco es que lo haya manejado muy bien. Así que ahí está ese análisis de saber qué es lo que va a ocurrir en estas elecciones históricas en México. Elecciones históricas que le apuntan entonces, según nuestros analistas y el estudio de encuestas, a que una mujer llegará por primera vez al poder en los Estados Unidos de México. Ojo con esto, porque en México una mujer al frente podría provocar un efecto en América Latina, en donde en muchos países no se han elegido mujeres, y lo decimos específicamente en el caso de Colombia, aunque todavía a la vista no hay una candidata muy fuerte en nuestro país. El ejemplo de México, desde que eligió a Andrés Manuel López Obrador, tiñó de rojo y de un color asociado a la izquierda al resto de los países latinoamericanos, en donde hoy la derecha, con contadas excepciones, ocupa la primera magistratura de unos estados muy contados en nuestro hemisferio. Elecciones históricas, pero vamos a analizar ahora desde el punto de vista de la estrategia electoral, y tenemos un invitado
muy importante desde Madrid, en España. Está con nosotros el doctor David Rico Coelho. David Rico Coelho es experto en materia electoral, estratega, es el director de la firma consultora Fábrica Política. Además, es experto en marketing, en coaching electoral, en entrenamiento de candidaturas y asesor de imagen, entre otras dignidades. David Rico, ¿cómo ha visto la campaña electoral en México? ¿Se da por descontado el triunfo de Morena en su candidata? ¿Tiene alguna posibilidad la derecha de volver al poder, sobre todo que el nombre de Xochitl Gálvez ha logrado reunir una coalición en la que está el PAN, el PRI y otros partidos? ¿O por el contrario, la figura y el carisma de Andrés Manuel López Obrador garantiza un suceso poco común en América Latina, y es que un presidente logre poner un sucesor? Bueno, muchas gracias por la invitación nuevamente y un saludo a todos mis compañeros que hoy estamos haciendo este análisis. Bueno, yo creo que hay muy poco que analizar más allá desde mi punto de vista, más allá de ya entrar en materia de lo que se viene con Claudia Sheinbaum, ¿no? Pareciera que es un hecho que va a ganar Claudia. Parece imposible, improbable que pueda ganar Xochitl Gálvez la presidencia de la República, a pesar de que hubo bastante errores por parte de la candidatura de Sheinbaum, sobre todo, más que errores, hubo digamos, tuvo momentos turbios, momentos en donde se generaron bastantes dudas en torno a su figura y en torno, obviamente, también a una gestión que para muchos es corrupta y ha traído más problemas que beneficios a los mexicanos. Pero lo cierto es que la campaña de Xochitl Gálvez ha sido muy errática, ¿no? Tiene un mensaje bastante poco convincente, ha cometido muchísimos errores discursivos y comunicacionales que la han llevado a tener, sobre todo entre los menos radicales en la postura en contra de Manuel López Obrador y en contra, obviamente, de Claudia Sheinbaum, no la ven como una posibilidad de ser elegida. Es decir, el gran problema que existe en la mayoría de los países en donde se enfrentan este tipo de modelos, donde al frente tienes un modelo populista de izquierda y del otro lado tienes una coalición de partidos hegemónicos o tradicionales, lo que suele ocurrir habitualmente es que si no logran atraer a los grupos del centro del espectro político, a los menos interesados en la política, a los menos enterados de la política, si no logras atraer a ese grupo poblacional, pues difícilmente vas a ganar la elección. Lo vimos en Venezuela, lo vimos en Ecuador, lo hemos visto en Bolivia, lo estamos viendo aquí en España. ¿No? Si no logras atraer a este grupo, pues es difícil que puedas ganar una elección y lamentablemente Xochitl no fue capaz en la candidatura, en su campaña, de mostrar, mejor dicho, una candidatura atractiva para ese público. No creo que haya sido acertado su mensaje, creo que ha sido en general, en líneas generales, una construcción de imagen bastante errática, tratando de reforzar la imagen de una mujer a la presidencia, pero creo que allí cometieron el error de tratar de entrar en un discurso que ya tenía cooptado la izquierda, ¿no? Es decir, el tema del feminismo, el tema de los logros sociales, del progresismo, ya lo encarnaba de alguna manera Claudia Sheinbaum, y intentar ingresar en ese debate, pues desde mi punto de vista ha sido errático por parte de la estrategia de la campaña de Xochitl. Dicho esto, yo creo que ya las cartas están echadas, no hay mucho que hacer. De hecho, incluso también en la conformación del Congreso ya pareciera un hecho
que el Morena va a obtener más del 40% de los escaños y que en conjunto con el Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista posiblemente superen el 55% de los escaños en el Congreso, y en el Senado pues lo más probable es que lleguen entre 65 y 70 escaños en el Senado. Por consiguiente, pareciera que va a ser un triunfo completo por parte de Morena. Hay que ver cómo quedan conformados los gobiernos regionales que están en disputa. Recordemos que en México no es como ocurre en Colombia o en Venezuela o en Ecuador, en donde cuando eligen cuando eligen gobernadores o cuando eligen alcaldes, se eligen todo el país. En México eso no ocurre. En México todos los años hay elecciones porque cada estado tiene una ley electoral y un cronograma electoral propio. Entonces, en esta oportunidad, pues, hay estados en donde no se eligen gobernadores y hay estados donde no se eligen alcaldes. Pero de todas maneras es una elección muy grande porque a pesar de que esto ocurre, se eligen muchas gobernaciones y muchas alcaldías en todo el país, y habrá que ver cómo queda distribuido territorialmente el país. Lo cierto es que, quitando algunas excepciones, como el caso de Nuevo León, seguramente el resto del país, o Puebla quizá, el resto del país quede en manos de Morena. Afirmando esta situación que se está dando desde hace años en México, en donde lo que se ha hecho es un poco esa hegemonía, cambiar la hegemonía entre los muchos años que gobernó el PRI, a pasarlo a unos posibles muchos años que gobierne Morena, ¿no? Todo va a depender de la capacidad que tenga de hacer una buena oposición los partidos como PAN, PRI o PRD, que esa coalición de verdad surta efecto. Recordemos que a pesar de que esta no es una coalición nueva, la coalición PAN, PRI, PRD ya se dio en las pasadas elecciones a diputados hace 3 años, y bueno, lo cierto es que todavía hay rencillas, sobre todo entre partidarios del PAN y el PRI. Recordemos que por muchos años esos dos partidos eran los partidos hegemónicos del poder en México y quienes se disputaban la mayoría de las gobernaciones y de las alcaldías en el país. Ahora, esas rencillas todavía quedan y para muchos le es difícil poder hacer un trabajo conjunto entre estos dos partidos, sobre todo, e incluso en el PRD, que es una decisión del PRI. Pero lo cierto es que esos problemas son tan obvios que incluso en una locución de Xochitl Gálvez tuvo el desacierto y el error de hablar en contra de algunos liderazgos del PRI, incluyendo a Alito, que es el dirigente más importante que tiene el PRI y que tuvo que después, minutos después de decir lo que dijo, salir a excusarse y a decir que se interpretó mal lo que dijo y que con Alito tenía una muy buena relación. Ha sido una campaña desastrosa en líneas generales, y creo que el triunfo de Claudia Sheinbaum es segurísimo que va a ocurrir. Ahora hay que ver cómo va a ser oposición la alianza Va por México. Claudia Sheinbaum, entonces, a juicio de nuestros analistas, parece, salvo que ocurra algo extraordinario, algún suceso excepcionalísimo, poco probable, quien se convierta en la primera presidenta de México, una mujer en el ejercicio del poder. Situación bastante atípica en una sociedad en la que el machismo y la violencia contra la mujer está permanentemente en las primeras planas de todos los periódicos y los medios de comunicación en general. Sería un hito y un acontecimiento más que histórico, trascendental para México y principalmente para nuestro hemisferio, en el que el liderazgo de la mujer todavía tiene grandes retos, grandes desafíos, a pesar de los avances
que hemos experimentado durante los últimos años. La candidata Xochitl Gálvez ha dicho que ella confía en el voto oculto. El voto oculto, aquel que los estudios de opinión no alcanzan a detectar, ubicar y medir. Ese voto que en ocasiones ha sido contundente cuando ocurren fenómenos electorales. Lo cierto es que difícilmente las encuestadoras se equivoquen sobre más de 2 candidatos y que una tercera opción pueda llegar al poder. Por lo tanto, lo que sí es completamente seguro hoy técnicamente es que una mujer llegará al poder en México. Está con nosotros el doctor Vicente Ferrer de Pellicer. Vicente Ferrer de Pellicer es abogado, analista político, consultor internacional, experto en Bitcoin, economía digital, el mundo cripto. Es miembro de la plataforma digital Demos, entre otras dignidades, por supuesto, panelista en este programa. Doctor Vicente Ferrer de Pellicer, bienvenido al Termómetro y cuéntenos cuál es su análisis de esta elección. Andrés Manuel López Obrador logrará colocar a la primera presidenta de México en una mujer afín a su ideología, a su partido, con una clara línea de sucesión. Bueno, en realidad esa es la clave, pero en una hermenéutica bastante más sistematizada podemos encontrar que no es un simplemente si él logra colocar a alguien y que pueda tener alguna trascendencia, que no creo que sea demasiada el hecho de que sean mujeres, bueno, es un hito y tal, en cuanto periodístico y poco más. Aquí el tema, desde nuestra ciencia política, es que México es un estado de partidos, es una democracia, siendo lo más benévolo posible, es una democracia limitada de sistema de partidocrático, muy similar al de Europa continental, que salió, decía Vargas Llosa, la dictadura perfecta en el año 90, salió de un sistema pétreo prácticamente dictatorial del PRI de 70 años institucional, a partir del 2000 en una abertura más o menos democrática en un sistema de partidos homologado como tal, aunque para nosotros, en nuestra ciencia política, la democracia procedimental y formal es la división completa de poderes, la elección directa. En el caso de México, el legislativo obviamente es por el sistema proporcional y la presidencia es un resquicio en el que sí que se vota directo, pero bueno, con la complejidad que se ha comentado ya de los departamentos, de los estados y de su estructura política, obviamente es totalmente tomada por la fuerza de los partidos y que se reparten todas las instituciones. Entonces estamos ante un momento histórico porque de un estado de partidos medio nos frágil, pero que más o menos se podía homologar desde el 2000 hasta nuestros días, hasta López Obrador, nos planteamos ese avance de López Obrador hacia, muy bien, habéis comentado, hacia populismo, en este caso un populismo de izquierdas en las que podía afianzarse hacia un partido casi autócrata, pero que incluso ha llevado a que los partidos convencionales que se supone eran contrarios y que representaban, se supone, un centro derecha, un centro izquierda, como son el PAN, el PRI, estén en la misma alianza. Entonces tenemos unas elecciones en las que se enfrenta el candidato, la candidata de aquella en la que puede imponer ya una nueva forma casi puede cambiar el sistema interno mexicano, con enfrentarse a la vuelta a unos partidos tradicionales que siguen siendo estado de partidos, partidocráticos. Y luego hay un tercer actor que, bueno, no parece que tenga ninguna posibilidad. En este contexto, además de un sexenio que ha supuesto, pues bueno, lo que Enrique Krause, ¿no?, en su ensayo llamó el Mesías, por los nombres, por el mismo que tenían sus seguidores, el Mesías tropical, y que se ha deteriorado bastante la ya frágil democracia.
atacando a los medios, abordando todas las instituciones. Y además de esa crisis interna, con un descontrol completo del cumplimiento de la ley, de las instituciones, del total descontrol respecto a la droga y al nuevo fenómeno del fentanilo, no digamos en un principio al control de la migración, que ha pasado a un descontrol en la época ya con Biden, pues realmente lo que le ha funcionado a López Obrador le ha salvado casi su mejor ministro ha sido Donald Trump, ¿no? Gracias, se hizo ese nuevo tratado que supuso un balón de oxígeno enorme para la economía mexicana y que es el mejor activo que puede presentar un López Obrador con un desastroso ejercicio en lo que fue la pandemia, desastroso completamente, más una desastrosa situación social, como hemos dicho, respecto a la droga y respecto al ejercicio de las instituciones, especialmente judicial, la autoridad de las fuerzas de autoridad en los territorios, la seguridad, etcétera. Y no digamos ya el tema migratorio. Por tanto, en este momento es un momento clave en la que no está aprovechando México un momento que es geoestratégico muy importante, en la que China está tambaleándose, internamente desquebrajándose, en la que multitud de empresas están saliendo y salen a la India, salen a Vietnam, salen a otros sitios, pero no desembarcan en México, que sería una gran oportunidad para México, y no la está aprovechando precisamente por ese ombliguismo, esa quiebra interna que le está llevando incluso al cuestionamiento y a la salud mismo de su ya frágil democracia. Así que es un momento realmente, unas elecciones históricas en las que si hubiera una sorpresa y ganara la candidata de la oposición, pues podría incluso, se plantea un enfrentamiento complicado. No está nada claro que Andrés Manuel López Obrador acepte o sepa tener un comportamiento muy democrático si hay un cambio, cosa que parece que no va a haber, pero si lo hubiera estaríamos al borde de un conflicto incluso. Y si continúa lo que parece, podremos estar ante una escalada partidocrática hacia un partido único en la cual pues veríamos que era capaz la oposición organizada. Un momento histórico, un momento en el que México podría aprovechar una enorme coyuntura geopolítica internacional y que no lo está haciendo, ni política ni económicamente, y un momento en el que vemos que va a ser decisivo para la continuidad de desarrollo de su frágil democracia o definitivo camino hacia una autocracia populista. Este horizonte que se puede visualizar en las elecciones mexicanas está como la temperatura en Barranquilla y en todo el Caribe. Hay una intensa ola de calor en el mar Caribe que baña a todo este número importante de estados. Y por supuesto, México no escapa de esa intensa ola de calor. A partir de este momento, sube la temperatura en el termómetro. Ha transcurrido el tiempo y le voy a pedir a nuestros analistas que, a modo de conclusión, en 3 minutos, respondan a esta pregunta. ¿Cuál será el efecto de una sucesión en el poder por parte de la izquierda en América Latina? ¿Fortalece desde México el proyecto integrador que tiene la izquierda alineados a su ideología más afín con el socialismo, el progresismo y con algunos sectores más radicales del comunismo, inclusive en nuestro contexto? Doctor Benjamín Gálvez, desde su óptica, el relevo, la sucesión en el poder de la izquierda en México, ahora en manos de una mujer, fortalecerá y tendrá un impacto en la izquierda y en las elecciones de las demás naciones latinoamericanas?
Pues Julio y colegas, yo veo dos escenarios. En caso de ganar Claudia Sheinbaum, se habla de que el Congreso mayormente será ocupado por la oposición, en este caso la coalición Vamos por un México Seguro. Se habla de 265 escaños de la oposición contra 205 del Partido Morena y sus aliados, ¿no? Que es el PT, Partido del Trabajo y Partido Verde Ecologista. En caso de que Claudia fuera la virtual candidata, ella continuaría con algunos de los trabajos que deja pendientes el presidente Andrés Manuel López Obrador, y ella tiene también propuestas pues muy válidas, muy interesantes para el país, que esperemos pudiera ella hacerla realidad. Y la otra es que el presidente, desde su rancho donde se va a ir a descansar, al estado de Chiapas, porque ni en el estado de Tabasco lo quieren. Hace unos días estuvo por ahí de visita y no se pudo bajar de la camioneta porque la misma gente lo corrió. Eso es triste, que ni siquiera en tu tierra te quieran. Entonces, él se va a descansar a vivir a un rancho de su propiedad que se llama La Chingada. Es una palabra en México muy usada para muchas situaciones, tanto malas como buenas. Entonces, se habla de que desde ahí va a seguir gobernando y manejando a Claudia como una títere, va a ser el titeretero mayor. Y si gana Xóchitl, pues ahí el fenómeno o el fantasma del neoliberalismo vuelve a llegar a México, que se dio hasta Enrique Peña Nieto. El país estuvo mejor con ellos que los 6 años que llevamos de este disque socialismo y populismo que no tiene nada, son mentiras, porque hay una situación de corrupción. Los hijos del presidente siguen manejando el país con obras que ni siquiera se licitan. Eso es por adjudicación directa. Y me podría pasar la tarde hablándoles aquí de más de 50 denuncias que hay en contra de él, de todo lo que ha pasado en México. El manejo de la pandemia fue de lo peor, errático. Murieron 750,000 mexicanos por no saber manejar la pandemia. Aunado a eso, la violencia que tenemos en el país generalizada. Ya no puedes estar seguro en ningún lugar de México. Había estados más seguros, ahora en ningún lugar está seguro. En fin, ese es el escenario que yo veo. Solamente, como te digo, que alguna de estas dos mujeres pudiera realmente mostrar el cambio que realmente México necesita en estos momentos, a partir del 1 de octubre, que es cuando ellas se instalan ya en la silla presidencial. Muchísimas gracias, doctor Benjamín Gálvez, por estar con nosotros hoy en el termómetro por CTV Barranquilla, y por supuesto a usted como ciudadano mexicano le deseamos lo mejor a esa hermosa tierra plagada de tradiciones, cultura, principios, valores y principalmente de gente noble que honra su identidad en todas las esferas en las cuales se desarrolla, porque como siempre decimos, los buenos somos muchos más. Pues muchas gracias, Julio, y gracias también a los colegas de los cuales pues he aprendido de sus comentarios, y bueno, esperemos el resultado el domingo, 2 de junio. Así será, doctor Benjamín Gálvez. Doctora Tati Enríquez, cuéntenos cuál, desde su proyección y análisis, será el efecto que tendrá esta sucesión, ya dando por descantado que será, sin duda alguna, la heredera del legado político de Andrés Manuel López Obrador, quien asuma el poder en México. Impacto en América Latina y, por supuesto, en los Estados Unidos, de cara a una elección presidencial que muchos han mostrado, en el caso de la Unión Americana, también entre izquierda y derecha. Izquierdas es lo que hay en México. No hay otra vía por donde mostrar todo este análisis que han hecho, por supuesto, mis colegas. ¿Qué va a pasar en México con respecto a los Estados Unidos? Específicamente,
eso no lo determina la votación de México. Eso lo determina quién va a quedar de presidente en los Estados Unidos, si Joe Biden o Donald Trump. Porque realmente ahí es donde va a haber la diferencia. Si va a seguir la relación de México con Estados Unidos entre izquierda e izquierda, o si va a entrar el protagónico de Donald Trump a esta mesa de barajas o de ajedrez, si se puede decir, para cambiarle lo de la bolita de cristal. Ahí se la dejo. Pero definitivamente sí, pienso que va a seguir siendo lo mismo con lo mismo, ya sea Xochitl Gálvez o sea Claudia, las personas que, una de ellas dos que vaya a quedarse en la presidencia de México. Creo que no va a haber ningún cambio en cuanto de títeres se refiere. Ya sabemos cómo terminan los títeres y cómo terminan los países. Lastimosamente, México no tiene una buena visibilidad desde aquí, desde los Estados Unidos. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy en el termómetro nuevamente por CTV Barranquilla, y usted ya le apuntó a que será una mujer de izquierda y con un apellido no muy mexicano. Sheinbaum. Muchas gracias a usted y gracias a todos los panelistas y a la audiencia por CTV Barranquilla. Nos vemos la próxima semana. Muchísimas gracias. Doctor David Enrico Coelho, ¿qué efecto tendrá esta sucesión en el poder en la izquierda en el contexto latinoamericano? ¿Fortalece el discurso, la integración y el propósito regional de mantener el mapa teñido de rojo como está hasta ahora? Bueno, desde México no creo que vaya a haber mayores cambios. Es decir, ahí coincido con Tati en cuanto a que su principal socio comercial, que es Estados Unidos, no le va a generar mayor diferencia con lo que ocurra en las elecciones de este domingo, sino más bien en lo que ocurra con las elecciones presidenciales futuras en Estados Unidos. No va a cambiar mayor cosa la incidencia del resultado en la geopolítica continental latinoamericana. Creo que puede terminar siendo un aliciente más para los regímenes de izquierda en el continente, que no creo que pase de un tuit para felicitar a la nueva ganadora. Pero dicho esto, no creo que vaya a haber mayores cambios. Lo que sí es cierto es que para México puede ser un paso atrás en la construcción democrática del país. Creo que así como hizo referencia uno de mis colegas anteriormente, México fue por muchos años la dictadura perfecta ejercida por el PRI, y creo que ahora va a ser la dictadura perfecta llevada por Morena. Es decir, simplemente cambiaron de señal, de partido, pero al final han sido dos partidos de izquierda. El PRI fue un partido de izquierda y y Morena es un partido de izquierda. Así que internamente en la política local, pues se mantendrá la izquierda gobernando. En la geopolítica regional, pues seguirá siendo un referente del socialismo del siglo XXI y de todos los movimientos progresistas de la región, pero no creo que pase más allá de una felicitación, porque no va a cambiar mucho la relación que tiene con los países. Ahora, lo que sí es cierto es que hay que ver cómo funciona digamos, el protagonismo de Claudia, si se va a dejar manejar por el presidente Obrador o si va a funcionar como le ocurrió a Lenín Moreno en Ecuador o como lo que ocurrió en Bolivia con el nuevo presidente. Lo cierto es que a partir del domingo va a haber una nueva presidente en México que va a marcar los destinos de esa nación por 6 años, pero que yo calculo que no va a generar mayores cambios políticos y geopolíticos en la región. Muchísimas gracias, David Rico, por estar con nosotros hoy en el termómetro por CTV Barranquilla.
Doctor Vicente Ferrer de Pellicer, ¿cuál será, en su óptica, el efecto de esta sucesión en el poder de la izquierda? Que ojo con lo que voy a decir, es excepcional. Excepcional porque habitualmente en nuestros países se da un efecto péndulo y algo ha tenido que haber hecho bien, tal vez comunicar muy bien y despertar muchas pasiones para lograrlo, porque eso es lo que desea todo líder político, poner a alguien después de él y la mayoría fracasa en el intento. Desde su óptica, ¿cuál sería el efecto para América Latina de este nuevo triunfo que ya casi el mundo da por resuelto el asunto electoral en México? Ser evidente, México continuará siendo el gigante irrelevante de toda Latinoamérica o Iberoamérica. Ya sea cualquiera de las dos izquierdas que va a ganar, parece que es una, ¿no? la más progresista y dogmática, es más relevante lo que va a pasar en Estados Unidos que en el mismo México. Es terrible decirlo, pero es así. Y como seguramente si se cumple que ganará Trump, es en el caso de que gane y que logre, no por méritos democráticos ni de liderazgo natural, sino por, como hemos dicho, la destrucción, la imposición, el abuso y la invasión que ha hecho AMLO de todas las instituciones democráticas, de las ya frágiles instituciones democráticas, hacia un populismo autocrático, pues si lo logra, que parece ser que sí, pues hará exactamente lo que hizo él, un avance hacia esa autocracia internamente, en medio de un desastre completo de gestión, pero un pragmatismo absolutamente, muy conveniente en el exterior, es principalmente al que creían que iba a ser el gran... el gran dolor de muelas, porque al final fue casi uno de sus mejores aliados, que será Trump. Entonces, ese pragmatismo, cualquiera de las dos opciones, y especialmente incluso la oficialista, pues será adaptarse bien a Trump, que es exactamente el único activo real que ha tenido México, el buen funcionamiento de ese extraordinario tratado, que ha sido lo mejor posiblemente que haya firmado México en toda su historia, y lo único que, bueno, y tratará de la desastrosa gestión, tratar de sobrevivir internamente en un desastre completo de seguridad, de imposibilidad de hacer ejercer la ley y de problemas terribles, territoriales y sociales con respecto a droga y otras cosas. Así que, desgraciadamente, una vez más, México se anula a sí mismo y camina hacia otro ejemplo de inmersión en un ensimismamiento dogmático e incapaz de realmente afrontar los nuevos desafíos a los cuales tendría grandes oportunidades geopolíticas y que va a volver a desaprovechar. Muchísimas gracias, doctor Vicente Ferrer de Pellicer, por estar con nosotros nuevamente en el termómetro por CTV Barranquilla. Un honor y sobre todo un honor el haber compartido con tan preparados panelistas de esa altura. Muchas gracias, César, por una vez más contar conmigo. Muchísimas gracias. Lo hemos visto. Elecciones presidenciales en el México lindo y querido. Esa república que ha influido históricamente sobre toda América Latina, no solo a nivel cultural y político, sino también a nivel social. Quien ha tenido un amigo mexicano conoce la calidez, la capacidad, el talante que honra a el gentilicio de los mexicanos. Quienes hemos tenido la posibilidad de estar en México, de vivir en México, sabemos que así como la comida es picante, el sabor de su cultura y la actividad política también está llena de picante y de mucho calor, de mucha energía, asociado también a la capacidad que tienen los mexicanos para superar sus propias adversidades y para nunca dejar de soñar. Y decimos esto porque deseamos lo mejor para esta nación, para sus más de 120 millones de ciudadanos que residen en su territorio y que están diseminados por el resto del mundo. Lo que pasa en México
sin duda tendrá una afectación en el resto de nuestra región. Esperemos que los grandes problemas sociales que vive México trasciendan del discurso, de la retórica, de las promesas ilusorias y se conviertan en ideales realizables, ideales capaces de encontrar soluciones y que un país como México esté llevando a su pueblo y a sus ciudadanos a vivir de la riqueza que reside en su suelo, a disfrutar de sus recursos y sin que esto sea una utopía, una fantasía o una ilusión, la paz impere en los estados en México, al igual que la seguridad, el bienestar y la prosperidad. A quien sea elegido o elegida presidente de los mexicanos, le deseamos lo mejor y que en el ejercicio digno y coherente de la autoridad puedan conducir a este país por una ruta que sea imitable por sus resultados y no por solamente sus dichos, por la eficacia, la efectividad y la eficiencia de sus resoluciones. Ese es el ideal noble de quienes entienden la política como la capacidad de tomar decisiones para mejorar el contexto, la vida en comunidad y, por supuesto, facilitar el crecimiento individual y colectivo. Desde aquí estaremos muy atentos a lo que ocurra en México y, por supuesto, como dice un estudio de Harvard, las instituciones lideradas por mujeres son más altamente efectivas. Esperamos que esto sea una evidencia en el sector público y que el ejercicio del poder demuestre la capacidad que tienen las mujeres mexicanas representadas en quien acceda al poder en México. No olvidemos nunca esto. No existe yo sin nosotros. Lo mejor de todos para ti y lo mejor de ti para todos. Muchísimas gracias por estar con nosotros en El Termómetro por CTV Barranquilla. Nos estamos viendo en todas partes.